llegó a establecer una correlación entre el consumo de carne y el neurodesarrollo, o tal vez el déficit latente de hierro en los recién nacidos. ¿Cuál es la relación entre el hierro y justamente el desarrollo de los más pequeños? Vamos a conversar sobre eso y para eso hemos convocado una de las autoras de este estudio, que es la profesora adjunta de la Escuela de Nutrición de la UDELAR, Florencia Seriani. Gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, empecemos por explicitar por qué es tan importante el hierro en esos primeros años de vida, en el neurodesarrollo. ¿Cuánto se juega el partido en que haya buena cantidad de niveles de hierro? Bien, bárbaro. Bueno, primero que nada, conocer que la natalidad en Uruguay cada vez es más baja, ¿no? Los niveles de natalidad en nuestro país están descendiendo. Entonces, debe ser fundamental que estos niños que están naciendo vengan con el mayor potencial posible. El hierro es un mineral esencial en el desarrollo de los niños, influye en muchísimos aspectos, uno de ellos es en el neurodesarrollo. Y se ha visto que, bueno, la influencia de la mujer embarazada, o sea, la alimentación, también todo lo ambiental, en lo cual está expuesta la mujer embarazada, tiene una influencia en el estado, por ejemplo, de hierro del niño al nacer. Entonces, bajo estos principios, nosotros nos postulamos a estudiar justamente eso, ¿no? ¿Qué pasaba con la alimentación durante el embarazo? Y si eso tenía una implicancia en los niveles de hierro en el cordón umbilical del niño y después en el neurodesarrollo. Entonces, para eso nosotros lo que instrumentamos fue una encuesta alimentaria que se fue aplicada en las mujeres en el momento luego de dar a luz, en la cual se indagó el consumo justamente de hierro en su alimentación. Una cosa importante es que el hierro en la alimentación no solo viene de la carne vacuna, viene de diferentes fuentes. Tenemos dos hierros en la alimentación, un hierro hemínico que se absorbe muy bien y que está principalmente en todo lo que son las carnes rojas y blancas, y un hierro no hemínico que se absorbe de forma más deficiente en el organismo, que proviene de todo lo que es leguminosas y verduras de hoja verde, por ejemplo, oscura. Entonces nosotros justamente indagamos sobre todos estos aspectos en la alimentación de esa mujer embarazada. Para tener una idea, el Instituto de Medicina de Estados Unidos recomienda que durante la gestación la mujer embarazada tiene que comer o alcanzar un requerimiento de 27 miligramos al día de hierro para cubrir sus necesidades y la de la descendencia, ¿no? la del feto. Entonces, bueno, nosotros uno de los primeros resultados que vimos es que, bueno, de estos 27 miligramos, que es justamente el requerimiento, lo que las mujeres en el Pereira Rosell, estas mujeres, 188 mujeres que se les aplicó la encuesta, el valor de consumo era de 9 miligramos al día. Eso es muy por debajo de estos niveles que se requieren. Y además detectaron que 9 de cada 10 casos estaban asociados a una dieta que contenía bajos niveles de carne, que es una de las fuentes, como bien decías, de hierro. En ese sentido, bueno, ¿por qué es tan importante o por qué hay un hincapié especial en la carne? Y te lo pregunto en un contexto en el que, más allá de que estos datos no son extrapolables de repente a toda la población, porque son de un tipo de población que tiene determinadas características en su dieta, bueno, es cierto también que hay una tendencia creciente por la alimentación que no incluye carne. Exacto. Bueno, mira, primero, uno de los resultados fue justamente eso, ¿no? Que estas mujeres consumían muchísimo menos hierro del que requerían. Otro de los resultados que obtuvimos es que al tomar la muestra de cordón umbilical, de la sangre de cordón umbilical, un 22% de estos niños tenía un déficit latente de hierro, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue justamente asociar esto y el resultado fue el que tú acabas de nombrar, que 9 de cada 10 niños que presentaban déficit latente de hierro, 9 de cada 10 niños que presentaban déficit latente de hierro provenía de una madre cuya ingesta de carnes era deficiente o era baja. ¿Por qué la importancia en sí? En realidad, en el embarazo la alimentación debe ser variada y no podemos decir que con un solo alimento vamos a poder revertir las cifras. Esto no se arregla dando carne, quiero decir. No, también hay suplementos, por ejemplo. Exacto. Sin embargo, en este estudio se vio que estas mujeres puntuales del Pereira Rosell, quienes tomaban o no el suplemento de hierro, eso no tenía una correlación con la ferritina en el cordón umbilical.
Los motivos son muchísimos, uno de los cuales puede ser que el N del estudio es muy bajo, son 188 mujeres, y otra de las explicaciones posibles es que es poco regular el consumo frecuente del hierro, ¿no? Por diferentes motivos. Uno de estos es la intolerancia o el rechazo que muchas veces las mujeres presentan a la hora de tomar este suplemento. Florencia, para que quede... ¿Sí? No, para que quede claro, tal vez bajar un segundito a tierra tal vez se habla del neurodesarrollo y eso es un concepto tal vez más abstracto. Y me gustaría puntualizar qué tipo de problemas puede tener un recién nacido o hasta cuándo puede seguir teniendo algunas consecuencias si tiene bajo nivel de hierro. Perfecto. Bueno, los efectos del déficit de hierro y las alteraciones en el neurodesarrollo se prolongan en el tiempo, ¿no? Bueno, tenemos desde alteraciones en la vía auditiva, visual, desorganizaciones de las fases de sueño, puede haber déficit de aprendizaje y de memoria, mayor riesgo a trastornos psiquiátricos, y se ha visto que todos los efectos neurológicos o en el neurodesarrollo pueden persistir, como te decía hoy, hasta la vida adulta, incluso si a estos niños se les da la suplementación, es decir, si a estos niños que tuvieron anemia o un déficit latente de hierro, se les da el hierro medicamentoso para paliar esta situación, muchos de estos efectos negativos que ya se produjeron persisten hasta la vida adulta. Entonces, esto es uno de los puntos importantes. Bien. Hoy me preguntabas por qué centrarnos en el tema de la carne. Bueno, no es, como yo siempre recalco, no es, como te decía hoy, no es que con la carne vamos a solucionar esto en absoluto. Esta es una población con unas características particulares y que vale la pena remarcar que quizás si este estudio lo hiciéramos en veganos o en vegetarianos, daría quizás mejor, no lo sabemos, ¿sí? En esta población puntual dio esto. La carne en sí, ¿por qué estudiamos en profundidad la carne? Primero porque es importante remarcar que este es un estudio financiado por el INAC, el Instituto Nacional de Carne. Entonces era una preocupación de ellos también conocer qué impacto tenía en la ingesta de carnes durante el embarazo, pero aparte y principalmente porque la carne tiene ese hierro hemínico que se absorbe muy bien en el organismo. Bien. ¿Sí? Entonces, justamente en estas personas en las cuales la alimentación es poco diversa mayoritariamente, hay ciertos alimentos que es necesario que estén. Uno de esos quizás pueda llegar a ser las carnes en todas sus dimensiones. Bien, una cosa interesante es que bueno, la alimentación de una embarazada tiene consecuencias en el bebé por nacer, pero si el bebé además es nena, es femenino, además puede tener consecuencias en otras generaciones. Sí, tal cual. Eso sí, eso es muy interesante y muchas veces llama la atención. La madre cuando está gestando a una niña, los gametos de esa niña ya se están en formación en el vientre de la madre. Entonces, todos los efectos nocivos o positivos de la ingesta, puntualmente en este caso estamos hablando de la ingesta en la madre, van a tener una consecuencia inmediata en este feto, pero a su vez, si esa niña luego tiene familia, esos gametos ya están comprometidos, por lo tanto puede llegar a afectar más generaciones que la actual. Florencia, para finalizar, después de hacer este estudio, ¿qué recomendaciones surgen respecto a el control de las embarazadas? Perfecto. Bueno, este estudio no puede recomendar claramente cuánto debe ser el consumo de carne ni nada por el estilo. Este estudio lo que sí nos da la pauta es que la alimentación de las mujeres tiene un impacto en los resultados en el niño a ciencia cierta, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones nosotros haríamos? Primero y fundamental, el asesoramiento a la mujer en etapa pregestacional, ¿no? Antes de planificar ese embarazo, o en el momento de planificar ese embarazo, la mujer en edad fértil es muy importante que se asesore de una alimentación adecuada, de cómo empezar ese embarazo de la mejor forma posible para luego no tener complicaciones. Y durante el embarazo es fundamental también que junto con el obstetra y la nutricionista se llegue a una alimentación lo más diversa, variada y con los nutrientes críticos presentes. Entonces, esa es una de las grandes conclusiones. Otra es fundamental la alimentación luego del recién nacido, ¿no? Del niño cuando nace. Es importantísimo que reciba una lactancia materna exclusiva a los primeros 6 meses de edad, para luego hacer una alimentación complementaria de forma adecuada, en la cual también se incluyan las carnes por el contenido de hierro que estas proponen al niño.
Florencia Seriani, muchísimas gracias por estos minutos con BTV Por Noticias. favor, gracias a ustedes. Muy bien, nosotros hacemos una breve tanda y ya seguimos con más información.